Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión en su salida, es decir, la tensión V sub O. Si nosotros observamos la red circuital, vemos que la misma consta de tres etapas. Por ejemplo, la primera etapa, esta de acá, corresponde a lo que es un sumador inversor de tensión, esto de acá. Esto es un sumador inversor de tensión. Bien. Luego tenemos esta otra etapa de acá, que es otra etapa conocida, que es un amplificador diferencial. Bien. Todo esto es un diferencial. Y luego queda otra etapa más, que es esta de acá, que no es una etapa conocida. Bien. Es decir, esta parte de acá, todo esto es una etapa desconocida. Pongámosles así, desconocida. ¿Bien? Perfecto. A ver, si nosotros recordamos un poquito, esto corresponde, dijimos, a lo que es un amplificador diferencial. Entonces, las tensiones que nosotros vamos a tener en el amplificador diferencial en su entrada van a ser la tensión que va a estar en este nodo y en este nodo de acá. La tensión en este nodo la podemos llamar, por ejemplo, V sub X. Y la tensión en este otro nodo la podríamos llamar V sub Y. ¿Bien? Entonces, si nosotros recordamos, para el amplificador diferencial, ¿cómo se obtiene la tensión en su salida? Recuerden ustedes que la tensión en la salida, la V sub O, era que la diferencia entre las tensiones aplicadas a la entrada del amplificador diferencial, en este caso V sub Y menos V sub X, V sub Y menos V sub X, todo eso por la relación, el cociente o relación, ¿entre quién? Entre este resistor de acá y este, o este y este. Con tal, recuerden ustedes que estos dos tienen que ser iguales, y por otro lado, estos dos resistores también deben ser iguales. ¿Bien? Entonces, ¿acá qué vamos a tener? 4R sobre 2R. 4R sobre 2R. Así. ¿Bien? Y fíjense de ustedes, R con R se simplifican. La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Entonces, ¿esto qué me queda? Esto de acá me queda, dijimos, 4 dividido 2 es 2. Entonces, esto me va a quedar V sub O igual a 2 veces, ¿qué cosa? La diferencia entre V sub Y y V sub X. ¿Bien? Pero ahora, ¿quiénes son V sub Y y V sub X? Fíjense que V sub X es la tensión que hay a la salida de ¿quién? Del sumador inversor. Y V sub Y es la tensión que hay a la salida de esta etapa desconocida. ¿Bien? Perfecto. Comenzamos analizando nuestro sumador inversor de tensión. Fíjense ustedes que este sumador inversor consta de, en su entrada por supuesto, consta de tres ramas. ¿Bien? Esta rama de resistencia R, esta otra de resistencia 2R y esta otra de resistencia 4R. ¿Bien? Recuerden ustedes también que en cada rama tenía que haber aplicada una tensión. Es decir, que yo en cada rama tengo que inyectar una tensión. En esta rama de resistencia R estoy inyectando una tensión V sub 1 de 100 milivoltios. Pero ¿qué pasa en las ramas de resistencia 2R y 4R? ¿Qué tensión estoy inyectando? Si están conectadas esas ramas a tierra y son 0 voltios. Es decir, que acá tengo 0 volt y acá tengo 0 volt. ¿Bien? Perfecto. Entonces, recordemos una cosita. ¿Cómo era la expresión que se utilizaba para determinar la tensión a la salida de una etapa sumadora inversora de tensión? Cuando tenemos tres ramas. Era la siguiente. Fíjense, V sub X, que es la tensión a la salida, va a ser igual a ¿qué? A menos que la resistencia de esta rama, que es 4R, es decir, menos 4R por, abrimos paréntesis. ¿Qué hacemos? La tensión que hay aplicada en la primera rama, que se llama V sub 1, dividido la resistencia de la primera rama, que es R. Más la tensión que hay aplicada en la segunda rama, en este caso 0 voltios, 0 volt, dividido ¿qué? La resistencia de la segunda rama, que es 2R. Más la tensión que hay aplicada en la tercera rama, que son estos 0 voltios de acá, dividido ¿qué cosa? La resistencia que hay en la tercera rama, que es 4R.
¿Bien? Perfecto. Observen una cosita. Fíjense en este paréntesis de acá. Acá tengo 0 dividido 2R, eso es 0. Es decir, esto de acá es 0. Y acá de nuevo, 0 dividido 4R, eso es 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué queda de todo esto? ¿Qué es lo que va a quedar? Que B sub X va a ser igual a menos 4R sobre R, todo eso por B sub 1. Fíjense que este sumador inversor de tensión, al tener aplicada solamente tensión en su primer rama, se comporta como un inversor de tensión, como un simple inversor. ¿Bien? Ahora, fíjense, ¿qué más podemos hacer acá? Podemos simplificar esto. R con R se va y nos va a quedar que B sub X es igual a menos 4 veces B sub 1. ¿Pero quién era B sub 1? 100 milivoltios. Entonces, ¿quién va a ser B sub X? Menos 4 por 100 milivoltios, es decir, menos 400 milivoltios. ¿Bien? Es decir, que ya tenemos la tensión acá. Para poder resolver este ejercicio, para poder terminar de resolver esta red circuital, hace falta conocer la tensión B sub Y. Entonces hay que analizar esta etapa desconocida. Pero hay algo antes de esta etapa desconocida, que es esto que está acá. ¿Bien? Observen una cosita. Miren, acá estamos inyectando esta tensión B sub 2 y tenemos estos dos resistores de 2R y 6R. ¿Bien? Y luego de eso sigue la etapa desconocida, que yo la nombré así. ¿Bien? Entonces, primeramente, fíjense, hay que conocer algo. Acá tenemos un nodo nosotros. ¿Bien? Acá va a haber una tensión en este nodo, que la podemos llamar, si esta la llamamos B sub X, si esta la llamamos B sub Y, la llamemos B sub Z. ¿Bien? B sub Z. Es decir, que ¿quién es B sub Z? A ver, gente, ¿quién es B sub Z? Es la tensión que hay en este nodo. Pero recuerden ustedes que todas las tensiones, todos los potenciales los medimos respecto a tierra. Y bueno, acá tengo tierra, acá tengo 0 voltios, esto es tierra. Entonces, B sub Z es la tensión que hay entre este nodo respecto de tierra. Y entre este nodo y tierra tengo este resistor de valor 6R. Pero ojo, yo tendría este resistor de valor 6R en paralelo a lo que veo para allá. ¿Y qué veo para allá? La resistencia de entrada de esta red desconocida. ¿Y cómo puedo saber yo cuál es la resistencia de entrada de esa red desconocida? Simple, miren. Fíjense ustedes, ¿qué veo yo de acá para acá? Observen, si yo acá tengo 0 voltios, porque esto es tierra, este nodo es una tierra virtual. Es decir, que está al mismo potencial de tierra sin estar físicamente conectado a tierra. Por eso se denomina tierra virtual. Entonces, esto es una tierra virtual, es decir, que acá también tengo 0 voltios. Observen una cosita, miren. Yo voy a hacer un dibujo. Acá voy a volver a dibujar todo esto, pero así, miren. Acá tengo el nodo B sub 2. Acá tengo el resistor de valor 2R. Luego tengo el de 6R, que va a tierra. Y luego, ¿qué sigue? El de 3R. Este es el de 3R. Pero, esto de acá es mi tierra virtual. ¿Bien? Esta tierra virtual son estos 0 voltios de acá. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes que prácticamente, ¿qué cosa? La resistencia de entrada de esta red circuital es directamente este resistor de 3R. Es decir, la resistencia de entrada de la red desconocida vale 3R. Y esos 3R están en paralelo con los 6R. Miren ustedes, están en paralelo. Entonces, yo de acá, voy a hacer lo siguiente. De acá, tengo que sacar una resistencia paralela. Y recuerden que acá este nodo estaba a un potencial B sub Z, dijimos. B sub Z. Bien, BZ. Entonces, la resistencia paralela, ¿quién va a ser? ¿Cómo se calcula el paralelo o cómo se determina el paralelo de dos resistores? El producto sobre la suma, es decir, 6R por 3R dividido 6R más 3R. Bien, entonces 6 por 3, 18. Acá tengo 18, R por R, R al cuadrado. Bien, 6 más 3 es 9. O sea, 6R más 3R son 9R. Bien, a eso voy. Entonces, fíjense, R cuadrado sobre R, esta R se va, el cuadrado se va, me queda una sola R ahí. Y 18 dividido en 9 es 2. Entonces, la resistencia paralela vale 2R. Entonces, esta red de acá, ¿cómo me quedaría a mí? Me quedaría de esta forma. Observen. Acá tengo B sub 2. Acá tengo 2R. Y acá tengo la resistencia paralela, que vale 2R. Bien, RP igual a 2R puse ahí yo. Bien, y entonces, ¿acá qué tengo? B sub Z. Pero B sub Z es esto. Es la tensión que hay entre este nodo de acá y tierra. Es decir, que sería la caída de tensión en este resistor de valor 2R. Entonces, ¿cómo puedo determinar el valor de B sub Z? Fácil, empleando el divisor de tensión. B sub Z va a ser igual a ¿qué? A B sub 2 por
Recuerden que en el divisor de tensión había que multiplicar por la resistencia a la cual le queremos calcular la tensión. Bueno, acá las dos son iguales. Entonces tenía que hacer la V sub 2 por la RP, que son los 2R. Pongámosle RP para que entiendan. Dividido la suma de 2R más RP. 2R más R sub P. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que queda esto? Observen. V sub Z igual a V sub 2 por, ¿qué cosa? RP, que vale 2R, dividido 2R más RP. RP vale 2R. 2R más 2R, ¿qué es? 4R. ¿Bien? ¿Y cómo queda esto? Esta R con esta R se simplifican. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Entonces, V sub Z vale V sub 2 sobre 2, o sea, la mitad. Quiere decir que si V sub 2 es 75 milivoltios, la tensión V sub Z va a ser la mitad, o sea, 37,5. 37,5 milivoltios. ¿Bien? Es decir que ya tenemos la tensión V sub Z. Ahora, ¿qué es lo que queda? Encontrar cuánto vale la tensión V sub Y. Para eso hay que analizar toda la red desconocida. ¿Y cómo analizamos la red desconocida? Y bueno, hay que plantear ciertas cuestiones. Miren, a ver, hay que hacer el análisis básico, el análisis de siempre de los amplificadores operacionales. Ubicar todos los nodos, primeramente. Ya sabemos que este nodo está un potencial de 0 voltios, que es tierra, este también, que es tierra virtual, este nodo también está a 0 voltios, y este nodo de acá está un potencial que no lo conocemos. Le podemos llamar, a ver si ya usamos V sub X, V sub Y, V sub Z, y llamémosle V sub A. ¿Bien? Ya no tengo más nombres para elegir. ¿Bien? V sub A. Ahora, perfecto. Ya sabemos que este nodo está un potencial V sub Y, que es justamente el que queremos conocer. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál era el siguiente paso en los amplificadores operacionales? Ya ubicamos todas las tensiones en los nodos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ubicar las corrientes. Y bien, por acá circula una corriente, que yo la voy a llamar I. Esa corriente I, cuando llega a este nodo, se encuentra con dos caminos. Uno que es el amplificador operacional, pero ¿qué sabemos nosotros? Este amplificador operacional es ideal, al igual que este, ¿bien? ¿Cómo era la resistencia de entrada de un amplificador operacional ideal? Era infinita. Entonces, por acá no va a circular corriente. El otro camino que ve la corriente es esta rama de acá. Y bueno, la corriente I se va a ir directamente por esta rama de acá. Bien, ahí. Por ahí se va la corriente I. Ahora, esta corriente I, cuando llegue a este nodo, porque esta corriente I llega hasta este nodo, hasta el nodo V sub A, y bueno, ahí sí ve dos ramas, que una tiene una resistencia 2R, y por el otro lado tenemos la rama de esta otra resistencia 2R. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Se va a dividir en otras dos corrientes. Una se va a llamar, por ejemplo, I sub 1, y la otra se va a llamar I sub 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de esto? Que por ley de Kirchhoff de corrientes, la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Entonces, esta corriente I va a ser igual a la suma de ¿quién? De I sub 1 más I sub 2. Entonces, I es igual a I1 más I sub 2. ¿Bien? Perfecto. Pero encontremos ahora las expresiones de las corrientes I sub 1 e I sub 2. A ver, la corriente I circula tanto por esta rama como por esta otra. Cuando la corriente I circula por esta rama de acá, ¿a qué va a ser igual? I va a ser igual a ¿qué? Fíjense, cuando circula por esta rama, esa corriente está partiendo de este nodo cuyo potencial es V sub Z y llega a este nodo cuyo potencial, es 0 voltios. Entonces va a ser Vz menos 0 voltios dividido, ¿qué? La resistencia de la rama, que es 3R. Es ley de Ohm, gente. Entonces, Vz menos 0 voltios es Vz. Vz. ¿Dividido qué? Las 3R. Perfecto. Ahora, cuando la corriente I circula por esta otra rama de acá, ¿a qué va a ser igual? ¿De dónde parte la corriente? De este nodo, cuyo potencial es 0 voltios, y llega a este nodo, cuyo potencial es V sub A. Entonces va a ser 0 voltios menos VA. Es decir, 0 menos VA es menos VA. Menos VA dividido, ¿qué cosa? La resistencia de la rama. Y bueno, ¿cuál es la resistencia de la rama? 2R. 2R. Bien. Entonces, nosotros nos encontramos en este preciso momento con esta ecuación. Miren. A ver, yo la voy a remarcar. Esto de acá. Que Vz dividido 3R es igual a menos VA sobre ¿quién? Sobre 2R. Entonces, de ahí podemos despejar V sub A. Bien. De entrada nomás ya podemos despejar V sub A. Y bueno, hagamos eso. Fíjense. Nosotros, este menos 2R que está dividiendo, lo podríamos pasar multiplicando para este otro lado. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Menos 2R que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Es decir, vamos a tener menos 2R por V sub Z sobre 3R igual a ¿quién? A V sub A. Bien. R con R se van. ¿Y quién va a ser V sub A? Va a ser menos 2VZ sobre ¿quién? Sobre 3. Bueno, esa cuenta hay que hacerla. Perfecto.
nosotros teníamos BZ que cuánto valía 37,5, que eran los 75 dividido 2, los 37,5. 37.5 por menos 2. Y eso hay que dividirlo por 3. Me da menos 25 milivoltios. A ver, lo escribamos acá. Menos 25 milivoltios. Bien, ese es el valor de la tensión V sub A. Perfecto. Ahora queda encontrar, ¿qué cosa? El valor de la tensión V sub Y. Para eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, miren. Todavía resta un camino. ¿Cuál es? Encontrar las expresiones de las corrientes I sub 1 e I sub 2. Ya hicimos lo propio con la corriente I y de ahí encontramos el valor de la tensión V sub A. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo, pero con las corrientes I1 y I2. ¿Quién es I1? Fíjense. I sub 1. A ver. La corriente I1 parte de este nodo cuyo potencial es VA y llega a este nodo cuyo potencial es 0 voltios. Es decir, parte de acá y llega acá. Bueno, entonces va a ser, ¿de dónde parto? Menos a dónde llego. ¿De dónde parto? De VA y llego a 0 voltios. Entonces VA menos 0. VA. Dividido, ¿qué cosa? La resistencia de la rama, que es 2R. Listo. ¿Y qué me queda ahora? La corriente I sub 2. La corriente I sub 2 parte de este nodo cuyo potencial es VA y llega a este nodo cuyo potencial es V sub Y. Entonces, fíjense, la corriente I sub 2 va a ser igual a ¿qué cosa? Parto de acá, V sub A. Menos, llego acá, V sub Y. Dividido la resistencia de la rama, que es 2R. 2R. Bien, perfecto. Ya tengo las expresiones de las tres corrientes, I, I1 e I2. Aparte tengo el valor de la tensión V sub A. La única incógnita que me queda acá es la tensión V sub Y, que es justamente lo que me queda a conocer para después aplicar eso en esta expresión y encontrar el valor de la tensión V sub O. ¿Cómo encontramos V sub Y? Bueno, hay que escribir todas estas ecuaciones acá. Donde dice I podemos poner o BZ sobre 3R o menos VA sobre 2R. Probemos con esta. Bien, podemos usar cualquiera de las dos. No hay problema con eso. Yo voy a usar esta de acá, menos VA sobre 2R. ¿Por qué voy a usar eso? Porque acá también para I1 tengo VA, para I2 tengo VA y listo, se me hace más fácil. Entonces, I, que es igual a menos VA sobre 2R, es igual a I1, que es VA sobre 2R, VA sobre 2R, más la I sub 2, dice. ¿Pero quién es I sub 2? VA menos V sub Y sobre ¿quién? 2R. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué podemos hacer acá? Observen. Miren. Acá tengo menos VA sobre 2R. Y acá yo tengo una suma de dos fracciones. Y encima las fracciones tienen el mismo denominador, 2R. Entonces, está fácil. El común denominador es 2R. Y lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores. Va a ser VA más VA menos VY. VA más VA es 2VA. Menos ¿qué cosa? V sub Y. Esto queda así. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer? Observen ustedes. Tenemos que despejar V sub Y, gente. Recuerden eso. ¿Qué podemos hacer? Este 2R que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando para acá. Entonces, ¿qué vamos a obtener de todo esto? A ver, vamos a hacer un lugarcito. ¿Qué vamos a obtener? Fíjense que menos 2R por VA, menos 2R por VA sobre 2R, fíjense, este menos VA es el menos VA que está acá. El 2R lo pasé multiplicando. Y este 2R de acá es este 2R que está acá. ¿Bien? Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 2V sub A menos V sub Y. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este 2R con este 2R se van. ¿Bien? Y finalmente me queda menos V sub A igual a 2V sub A menos V sub Y. ¿Ven? De nuevo, el menos VA es lo único que sobrevive de acá. Porque acá tengo 2R dividido 2R, se simplifican eso. Entonces me queda menos VA. Y del otro lado al igual teníamos 2VA menos VY. ¿Ves? 2VA menos VY. Esto que está acá. Perfecto. Hay que despejar V sub Y. Bueno, fíjense, este menos V sub Y que está restando acá lo podemos pasar sumando para el otro lado. Entonces me va a quedar V sub Y menos VA. ¿Bien? ¿Igual a qué? A 2VA. Y este menos V sub A que está restando lo puedo pasar sumando para allá. Entonces me queda que V sub Y es igual a 2VA más VA, 3VA. ¿Bien? ¿Y cuánto valía V sub A? Por acá estaba dando vuelta. Menos 25 milivoltios. Menos 25 por 3 son menos 75. Menos 75 milivoltios. Ya tenemos la V sub Y. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda por hacer? Simple. Queda por calcular V sub O. ¿Bien? ¿Y cómo calculamos la tensión V sub O? Bueno, yo lo voy a hacer acá. V sub O, ya me estoy quedando sin espacio. V sub O va a ser igual a 2 veces, ¿qué cosa? VY,
que vale menos 75 milivoltios, menos, ¿qué cosa? La B sub X, que B sub X la habíamos calculado por acá, era menos 400 milivoltios. Bueno, menos 400 milivoltios. ¿Bien? Perfecto. Entonces, fíjense, este menos es este menos de acá. Y este menos de acá de los 400 milivoltios es este de acá. Bien, ojo con eso, ojo con los signos. Bien, entonces, menos menos sabemos que es más. Entonces, ¿qué va a quedar esto? Fíjense, esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar 2 por menos 75. Vamos a poner así, menos 75. Menos menos es más. ¿Más qué cosa? 400. Bien. Y eso da 650. 650, ¿qué cosa? Milivoltios. Y ese es el valor, gente, ese es el valor de ¿quién? De la tensión B sub O. Es decir, que B sub O es igual a 650 milivoltios. Bien, y de esta forma queda resuelto este pequeño ejercicio. Lo que yo voy a hacer ahora en un momento es simular esta red mediante el software Multisim para corroborar el resultado que acabo de encontrar. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Acá tenemos la red que la acabamos de armar con 3 amplificadores operacionales del tipo TL084. Tenemos la tensión B sub 1 de 100 milivoltios, la tensión B sub 2 de 75 milivoltios y para los resistores, fíjense ustedes que el resistor de valor R yo lo adopté como un K. Entonces el que es 2R tiene que ser el doble, va a ser 2K. Y el que es 4R tiene que ser el cuádruple, va a ser 4K. Por ejemplo acá, este resistor que acá se llama R5 que era igual a 3R. Si R vale 1K, 3R va a ser 3K. Y este que es el R14 que acá es 6K. ¿Por qué es 6K? Porque ese resistor, recuerden ustedes que era 6R. Es decir que es 6 veces más grande que este de 1K. Bien. Estamos alimentando a los amplificadores operacionales con una fuente de más o menos 12 voltios. Y acá tenemos 3 voltímetros conectados donde vamos a visualizar las tensiones a la salida de cada una de estas etapas. Es decir, de esta de acá que era el sumador inversor, de esta de acá que era la red desconocida y de esta etapa de acá que era el amplificador diferencial. Bien, lo que yo voy a hacer es hacer doble clic para ir viendo las ventanitas acá de los voltímetros. Y recuerden ustedes que en este voltímetro de acá vamos a ver el valor de la tensión B sub O. Bien, vamos a simular la red. Detenemos la simulación y observamos que a la salida de la red sumadora inversora de tensión tenemos menos 399.895 milivoltios, es decir, casi los menos 400 milivoltios que yo calculé. A la salida de la red desconocida tenemos menos 74.962 milivoltios, es decir, casi los menos 75 milivoltios que yo calculé. Y a la salida del diferencial tenemos la tensión B sub O, que en este caso son 649.894 milivoltios, que son casi los 650 milivoltios que yo había calculado. ¿A qué se debe que no sean exactamente iguales? Simple. Porque estos 3 amplificadores operacionales no son ideales, son reales. Bien, el TL084 es un modelo comercial. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Me dirijo a la siguiente pestaña donde tengo armada la misma red circuital, pero con 3 amplificadores operacionales virtuales, cuyos parámetros son lo más próximos a lo que es un amplificador operacional ideal. Bien. Es decir, esta es la misma red, pero con 3 amplificadores operacionales virtuales que se parecen lo más posible al amplificador operacional ideal. Bien, tenemos los 3 voltímetros, hago doble clic para poder visualizar sus ventanitas. Y lo que voy a hacer ahora es simular esta otra red circuital para observar las diferencias. Bien. Fíjense, acá tenemos ya los menos 400 milivoltios, que es exactamente lo que yo había calculado. Acá los menos 75 milivoltios. Y acá al final tenemos los 650 milivoltios, que es la tensión a la salida de toda la red circuital, es decir, la tensión B sub O. Bien. Y de esta forma observamos que tanto para esta red de acá,
que está construida con operacionales reales, como esta otra red de acá que está construida con operacionales virtuales, se verifica o se corrobora el resultado que yo había calculado anteriormente, es decir, los 650 milivoltios. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado y que les sirva y que por supuesto hayan comprendido este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.